Hola estimada comunidad, Cableando Ideas es un espacio donde estaremos compartiendo información sobre la manufactura electrónica, tendencias tecnológicas y preguntaremos a nuestros invitados algunas dudas para ir cableando todas esas ideas que tenemos alrededor de esta industria. Hola, gracias por vernos y escucharnos en otro episodio de Cableando Ideas. El día de hoy tengo a dos ingenieros que decidieron aventurarse al mundo del emprendimiento y que están aquí con nosotros para hacer un recuento de lo que fue este año para la empresa IB Test. De este lado tenemos a Daniel Ruiz, que es egresado del ITESO de la Ingeniería Electrónica y que actualmente es Chief Commercial Officer en IB Test. Es correcto, Rebeca. Muchas gracias por invitarme acá Hablando Ideas. Y de este lado tenemos a Pablo Robles, que igualmente también es egresado del ITESO de la Ingeniería en Electrónica y es CEO también de la empresa IB Test. Muchas gracias, Rebe, por invitarnos. A ustedes por estar aquí. Y bueno, esta plática, el objetivo es hacer, como lo había mencionado, un recuento de lo que ha sido en estos últimos 2 años para IB Test, todos los retos que se han enfrentado, cómo los hemos enfrentado, el trabajo pues detrás de un gran equipo que hay en IB Test, cómo pues se ha llevado a cabo. Y quisiera comenzar preguntándoles lo primero que es, ¿qué retos son los que vieron ustedes desde el inicio de la pandemia para la empresa de IB Test? ¿Qué aprendizajes les dejó todos estos 2 años? Adelante, Pablo. Yo creo que son varios. El primero que nos demostramos a nosotros mismos que sí podemos trabajar de manera remota. Creo que era algo que a lo mejor, no sé, en el 2018 o 2019 ya veíamos como una posibilidad, pero que a lo mejor en, no sé, 7, 8 años podíamos alcanzar, ¿no? De hecho, justamente a finales del 2019 y principios del 20 estábamos buscando una ubicación diferente para IB Test, un poco más amplia y donde hubiera un espacio suficiente para oficinas. No quiero decir afortunadamente, pero nos dimos cuenta que sí es posible trabajar de manera remota gracias a la pandemia. Fue algo que nos sumergió de la noche a la mañana en esa realidad y que en cuestión de lo que creíamos que iba a ser cuestión de semanas se convirtió en meses y ya a finales del año pasado tomamos la decisión de que se implementara en la compañía ese modo de coworking, ¿no? Donde quien guste trabajar en su casa, trabaja en su casa. Que si tiene que venir a la oficina, pues que venga a la oficina. Pero trabajando de esa manera, ¿no? Recuerdo perfectamente que según nos íbamos 2 semanas y que ya había pasado un mes y me acuerdo que yo estaba ya, me dolía mi espalda, ¿no? De tener que estar en el comedor y me acuerdo que te llamo y te digo, Pablo, oye, es que siento que necesito como mi silla o trabajar como con un equipo un poco más ergonómico. Y ya ves que me dijiste, sí, está bien, Rebeca, si gustas ir por tu silla, y empezamos como a enviar todos los mobiliarios que teníamos en la oficina a los colaboradores. Y lo que creíamos que era en 2, 3 meses se convirtió ya, ahora sí, pues de forma permanente, pues, por así decirlo. Sí, así fue. O sea, como que en cada momento se tenía esa visión de que, bueno, va a ser algo, no sé, como dices tú, ¿no? 3, 4 semanas. Y luego esas 3, 4 semanas se convirtieron en 2 meses y luego ya es, no, sí, mejor hay que, los mobiliarios que tenemos aquí en la oficina hay que mandarlos a todos. Sí. Y hasta que, pues ya, se tomó la decisión. Creo que eso es de las principales cuestiones que nos enfrentamos, aunado también al crecimiento. O sea, como que es otro factor que creo que a lo mejor exponenció más el reto, ¿no? De que no solamente es cámbiate a un modo de coworking, sino que aparte también contrata más gente. Hay mucha gente que no nos, o sea, estábamos en la compañía y teníamos sesiones y que no conocíamos, ¿no? O sea, creo que hasta hace algunas semanas ya hubo como un evento donde todos nos pudimos concentrar, ¿no? Entonces, sí, ha estado muy interesante la dinámica. Son cosas que obviamente no nos imaginábamos hace 2 años, ¿no? Que seríamos capaces de. Algo que me gustaría abonar ahí, cuando todo empezó, cuando la pandemia empieza en el 2020 para México, ¿verdad? El primer cambio fuerte fue
cómo voy a atender al cliente, cómo vamos a visitar físicamente a nuestros clientes, ¿verdad? Sí. Para darle seguimiento a los proyectos, los que tenemos en puerta o los que ya estamos trabajando. Esa era una primera interrogante. Y al principio pensábamos, no, pues son 2, 3 semanas o la cuarentena y pues vamos a regresar, ¿no? Pues todavía no se regresa al 100, ¿verdad? Afortunadamente ya en este 2021 pues ya se tienen las vacunas, ¿verdad? Y eso también es un cambio, ¿no? En este 2021 pues ya es más, digamos que se ha estado controlando que el foco rojo, que ahora está en verde, que ahora el semáforo está no sé, naranja, ¿no? Entonces, de alguna manera ha habido un poco más de controles y ha habido más conciencia ya, yo creo que a nivel mundial, que nos permite visitar al cliente, no como antes, Sí. pero sin embargo, creo que ahora la modalidad es muy híbrida. O sea, ya es muchas reuniones virtuales, ¿no? Que antes era presencial, y es tiempo para todos, tanto como para el cliente como para nosotros, o incluso nuestros proveedores o las partes interesadas. Consumimos más tiempo en el mismo negocio, ¿no? Que hoy en día se recorta con las reuniones virtuales bastante, ¿no? Sí, que debe haber sido un buen reto para ustedes que O sea, estaban tan acostumbrados a ir a campo, muy, pues. ajá, suena o sea, muy ridículo, pero el año pasado compramos una camioneta y la adaptamos y es como si fuera una oficina móvil. Entonces nos ha tocado muchas veces que visitamos clientes en la camioneta y el cliente dice, ¿sabes qué? No puedo salir, perdón, más bien no puedo recibirte, Ajá. pero puedo salir. Entonces salen y ya entran a la camioneta y como ya tiene pantallas y así, y ahí tenemos las Wi-Fi, juntas y... Wi-Fi, todo O sea, acondicionado. está muy locochón, pero creo que Que son no de lo las cosas, pensaban son de las hace 2 cosas, años, ajá, pues. son de las Sí. cosas que hace 2 Ajá. años hubieras dicho, no, esto qué onda, ¿no? Ajá. Pero un funcionó. office móvil hoy en día tiene mucho sentido, ¿no? Ujú. Y pues la verdad es que ha sido gracias a la creatividad y al team que tiene Innovative Vortex, ¿no? O sea, esa innovación viene desde una oficina móvil. La verdad es que, wow, ¿no? Ahí cuando gusten, pues nos Les damos paseamos un por ahí ride. un pequeño tour. Está padre. Sí. Y ahorita también lo que estaban comentando, la parte del crecimiento de la empresa, me hizo mucho resone porque ya ven que, pues bueno, cada viernes nosotros tenemos una sesión que se llama Ivy Learning. Y bueno, es un espacio de 4 o 5 donde todos los colaboradores nos concentramos, estamos en una videollamada de Zoom y hablamos de diferentes temas. Y bueno, esto salió por tal cual de no tener como una interacción o pláticas de pasillo como se tenía antes en el test. Y es como una forma de acercamiento a los nuevos colaboradores que se iban incorporando. Pero, o sea, estaba viendo el otro día la lista que teníamos en el 2020 antes de la pandemia, éramos casi como 20 colaboradores, no llegamos a los 20. Y ahorita, o sea, la planilla creció un 60%. Entonces, ha sido un reto también, como lo decías tú, ya nos vimos, este viernes que acaba de pasar, nos vimos todos los colaboradores que ahora sí trabajamos en Evitest, pero fue un gran reto también el concentrar eso, o sea, quiénes entraban, cuál era el job position de cada uno, cuál era el objetivo de cada persona que estaba entrando, y creo que eso debió haber sido un reto increíble para los líderes. Sobre todo, creo yo, que en la parte de ingeniería, porque ellos están normalmente aquí en las oficinas, necesitan de los equipos de aquí de las oficinas, del laboratorio. Entonces, ¿cómo solucionaron o cómo están llevando toda esta parte de ingeniería? O sea, ¿qué retos se ha enfrentado ingeniería? Primero, antes, Rebe, perdón, Ajá. quisiera poner ahí al Ivy Learning o la Ivy Party, ¿no? Un evento que nace también por la necesidad de este acercamiento. Como seres humanos tenemos necesidad, pues vivimos en sociedad, de interactuar unos con otros, ¿no? Y un equipo que interactúa, entre más interactúas y más se conozca, ¿sí? Tanto debilidades como fortalezas, es un equipo que se desempeña de una mejor manera. Entonces, recuerdo muy bien que teníamos esta lluvia de ideas con el equipo de marketing, tanto Aranza detrás de cámaras, Dani, tú, y en aquel entonces tú y Aranza coincidíamos en un Ivy Party y un Ivy Learning, ¿no? ¿Qué es eso, no? ¿Por qué no nos platicas y le dices a la audiencia, a Pablo, pues, de qué se trata el Ivy Party, ¿no? O el Ivy Learning, ¿qué es eso? Y qué frutos ha tenido, ¿no? Estuvo muy chistoso porque te acuerdas que estábamos en una junta de marketing y tú habías visto un video de un equipo que creo que estaba en Estados Unidos, era una empresa en Estados Unidos, que estaban solamente reunidos platicando, pues era tal cual una
tipo plática de pasillo, pero en Zoom, ¿no? Por Sí. videollamada. Y como que empezamos a preguntarle tanto al equipo de ingeniería, tanto al equipo de comercialización, de cómo se sentían al estar teniendo cada semana este tipo de sesiones. Y ahí surgieron otras ideas, que es el Ivy Party es tal cual esto, una interacción, hacer preguntas, hacer juegos, como una sesión un poco más relajada. Sí. Pero el Ivy Learning tal cual es pues un colaborador. Dice, oye, ¿sabes qué? Yo quiero enseñarles a cómo asar picaña, por ejemplo. O sea, que no lo hemos hecho, pero estaría cool. El de la cerveza estuvo padre, ¿no? Sí, también tuvimos un Ivy Learning de cómo testear la cerveza. Estuvo súper cool. Entonces son estos temas ¿Ese quién lo que... ¿Mande? ¿Quién lo dio ese? Pablo Bonilla. Pablo Bonilla. Sí, Ajá. sí, buen Pablo. Sí, estuvo experto súper Pablo, padre. ¿verdad? Sí. Porque tenemos otro Pablo, ¿no? Aparte de Robles. Sí, Carlos Pablos. Casi no hay Pablos aquí. Entonces, pues el Ivy Learning es tal cual, oye, yo sé algo, entonces yo extiendo mi conocimiento y se los hago saber a todos y está muy padre, la verdad. A mí me gusta mucho cada viernes tener estas sesiones. Sí, yo creo ¿Cuál que ha sido el Ivy Learning más locochón que creen que hemos tenido? ¿Más locochón? Ajá. ¿Cómo O de en alguno que aspecto? más, no sé, que más recuerden Ajá. o que... Yo, por ejemplo, me acuerdo, no sé si... Ah, ya yo me podría acordé, decir ya uno, me pero es acordé. un Ivy Party más que un Ivy Learning, ¿eh? El de la de disfraces, ¿no? De Alex. No. Ajá. Es El de increíble. disfraces ese fue muy bueno. Pues, ajá, que ese fue Sí, bueno Ivy no, Party. increíble. Acá, el Alex. No. ¿Ves que se disfrazó de Clark Kent, no? Ajá. Sí, estuvo bien Y luego de padre. Superman. Ajá, de y- que venía con su camisetita peinadita aquí con el remolino y todo. Y pues se suponía que Se llegaba tiro tu con mi turno. compa, el Alex. Se suponía que llegaba tu turno y pues tú tenías que hacer como una representación de la persona o del personaje que estabas disfrazado. Entonces, pues le llegó el turno a Alex, hasta musiquita de Superman y todo puso. No, o sea, sí, estuvo efectos padrísimo. especiales, todo el rollo. Primer lugar. Se lo No, llevó. Robado. Se Se lo la llevó. rifó. No, sí. Yo me acuerdo también mucho de no me acuerdo si fue Ivy Learning o Ivy Party, pero del Día del Maestro. Porque nos acomodaron como si estuviéramos en un aula. Sí. Y estaban como las caritas, o sea, como que fue un ambiente, o sea, a pesar de que es virtual, no era como el clásico reunión de Zoom donde pues está la cámara y a veces ni las prenden y así, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, padre. es como adaptarnos a Claro. este tema, ¿no? Era esta una realidad. plantilla. Era una plantilla que el mismo Zoom te da y te acomoda como tal cual un salón de clases. Como salón de clases. Y me acuerdo que preguntábamos, pues, ¿quién había sido como el maestro que más te había marcado? Ajá. Entonces ahí hubo varios que casi soltaban la Y lágrima. no, me marcaron un buen de taches, pero sí recuerdo. Ese Sí. también estuvo más emocional, pero Sí. digo, es adaptarnos, ¿no? A esto y no sé, tener como los espacios donde este tipo de interacciones sucedan, ¿no? Creo que ha sido muy, muy importante. Y a lo mejor un poquito la idea que teníamos anteriormente, o tú preguntabas sobre ingeniería, ¿no? Sí. ¿Y cuáles han sido los retos? Pero yo la verdad creo que donde hubo un cambio total de la forma de trabajo fue en el área comercial. O sea, quieras o no, ingeniería sí te afectó la pandemia, pero su dinámica de trabajo sigue siendo muy similar a como era antes, ¿no? Ya en su función como tal, ¿no? Porque es uno a uno, Sí, es escribiendo difícil. código o cableando. O el tema de los equipos, el laboratorio, pues es difícil llevarlo a tu casa, ¿no? Ajá, pero en Sí. la parte comercial que de plano el cliente es, ya no me puedes visitar, ya no, o sea, cambió completamente la dinámica, ¿no? Entonces, creo que ahí sí un reconocimiento al área comercial en ese sentido porque pues es, ok, ya tenemos este bloqueo, los clientes no nos van a recibir, ¿qué vamos a hacer, no? O sea, no fue como sentarnos y estar de brazos cruzados a que esperaran 2 semanas o que esperaran 4 semanas o que esperaran 2 meses, sino desde el día 1 que tuvimos esa restricción, fue ver cómo llevamos a la acción, pues con las herramientas que se tenían en ese momento, Sí. ¿no? Y sabes que, Pablo, ahí es donde nace otro proyecto, ¿verdad? Que se llama IvyNet, ¿no? Por esta necesidad de interactuar con las partes interesadas, no solo con el cliente, ¿no? Sino también proveedor, partners, etcétera. Sociedad, estuvo muy interesante un proyecto llamado IvyNet que, pues, Rebeca nos puede explicar muy bien cómo nace el IvyNet, ¿no? Y qué es el IvyNet. Y yo creo que muchos de la audiencia de Cableando Ideas
Han escuchado IBNet porque pues estuvo ahí en las redes, ¿no? Estuvo en nuestras principales redes. Y creo que fue un éxito tanto el año pasado como este año, ¿no? Hay que ver qué pasa. Llega una pandemia, sí, es triste, nadie la quiere, ¿no? Pero también tenemos que ver cómo darle la vuelta, ¿no? Y una de esas formas de darle la vuelta, yo creo que, Rebe, tú nos puedes platicar más, ¿no? Sí. ¿Cómo viviste el IBNet? ¿Qué fue lo primero que hubo de IBNet? ¿Y qué conclusiones o resultados has visto hasta el día de hoy en IBNet, ¿no? Sí, voy a hablar pues de parte de como todo el departamento de marketing, pero recuerdo exactamente justo un mes después de que empezara lo de la pandemia, que fue en marzo, que nos reunimos todo el equipo de comercialización, el equipo de marketing. En Monterrey. No, antes, eso fue lo de Monterrey. No, ni me digas todavía que duele. O sea, íbamos a hacer un IBNet que iba a estar súper padre en Monterrey, en el Salón de la Fama de Béisbol, ahí en el Parque Fundidora. Y pues lo tuvimos que cancelar, que 15 días antes, o sea, ya estaba todo. Ya teníamos a los partners que iban a participar, iba a haber una feria dentro del Salón de la Fama. Teníamos todo ya, pero pues tuvimos que cancelar. Entonces, como que ese mismo concepto lo transportamos en aquel entonces, que era el 2020, que quisimos llevar ese concepto, pero ahora de manera virtual. Y me acuerdo, te digo, que nos reunimos, todo el equipo de comercialización, a hacer una lluvia de ideas. ¿Qué vamos a hacer? Ya tenemos esto. Me acuerdo que tú nos llevaste mucho como a imaginar cómo lo podemos hacer, no se queden tal cual con una feria virtual, como si estuvieran caminando los monitos, ¿no? O sea, vean cómo se puede llevar esa idea, pero de una forma diferente. Y pues de ahí surgió el IBNet y fue donde empezó la primera plataforma, que fue en el 2020. Pues el IBNet tal cual era una feria donde estaban todos los partners y ellos exponían diferentes temas en forma de webinars. Había información de sus productos, información de la empresa, hubo diferentes charlas y pues tal Todavía cual. los webinars no estaban tan quemados como ahorita, ¿no? Tan quemados. O desgastados. Sí, antes sí estaba como mucho ese auge. Entonces, en el 2020, me acuerdo, resultó muy bien. Tuvimos 300 participantes y era como algo increíble porque decíamos, nunca hemos tenido en un evento 300 participantes de forma Físicamente presencial. está difícil reunir a la audiencia, sobre todo porque están trabajando, porque la manufactura demanda mucho tiempo en piso de producción y es difícil juntar a mucha gente en un mismo espacio-tiempo. Y la verdad, qué maravilla fue el IBNet del año pasado, ¿no? Y aparte estaban en otros lugares y permitió que los ingenieros que están en Ciudad Juárez, en Nogales, en Monterrey, también se reunieran en el mismo momento con las personas que estaban aquí en Guadalajara. Sí. Y pues la verdad que sí, estuvo muy padre. Y en el 2021 fue otro reto, porque era, ok, ¿qué es lo que ya se tiene y cómo se puede mejorar? De entrada. Y el otro reto es que mucha gente ya empezaba a dejar de participar en eventos virtuales de tantas invitaciones que recibían. Es decir, nuestra audiencia, es decir, nuestros clientes, los estamos invitando a más de lo mismo que otras 10, 20 compañías que también los están invitando. El año pasado estaban en su casa. Este año ya estaban en su planta de manufactura, entonces también. Eran varias cosas que fueron un reto. Y que a lo mejor lo más fácil era, pues bueno, el año pasado fue pandemia, hay que hacer el evento virtual y en el 2021 ya nos vamos otra vez a lo presencial, ¿no? O incluso hasta pensamos en un híbrido, no sé si recuerdan como hacer algo medio virtual y otras cosas aquí presenciales. Sí. Pero pues seguimos creyendo en el proyecto de que fuera 100% virtual y yo creo que salió mejor. La plataforma, cambiamos de plataforma, fue una plataforma mucho más robusta, ya más adaptada a la realidad, ¿no? A esta nueva realidad. Y creo que también fue muy buen evento. El tema de la charla que tuvimos con los plan managers, que también como idea la veíamos muy ambiciosa, ¿no? Y al final del día sí se pudo concretar. Creo que hubo muchas cosas de mucho valor. Lo cual, Pablo, eso, y es porque el reto de, por ejemplo, ahí ellos nos dijeron sus retos principales, ¿no? Los directores de planta hablaban del tema de falta de componentes, de falta de circuitos integrados, que hoy en día estamos viviendo. Ahí lo vimos en el IBNet.
la percepción del director de planta, también nos compartían los retos de rotación del personal a lo que están enfrentando actualmente. Cosas muy interesantes, de hecho, recomiendo, por ahí están las redes sociales el video, o sea, que lo vean, está muy interesante. Y en Spotify también está el episodio. ¿Y qué rescatamos de ahí? Es, bueno, veníamos de una era digital que empezaba a ser, no digo aburrida, al contrario, va a despegar, ¿no? Vamos para allá, pero del cual la gente ya extrañaba lo presencial. Entonces era un reto volver a reunirnos virtualmente. Y creo que el streaming, la misma plataforma, también aprendimos de eso, porque hubo clientes por temas de IT que no podían entrar e ingresar el año pasado. Y este año se resolvió, ¿no? Porque se vieron todos esos temas, se aprendió bastante. Entonces, todas las lecciones aprendidas se aplican a este nuevo IBNet 2021 mejorado, reloaded, cerca como la Matrix, que ahora viene la nueva película de Matrix. No es comercial, me gusta mucho. Pero sí, hay que hacer esto, estar evolucionando. Incluso el mismo evento de IBNet no fue lo mismo 2020 que 2021. No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí. O sea, Totalmente. cambió, ¿no? Y bueno, esto que también están mencionando de la charla de los plant managers, me acuerdo perfectamente que dijimos, bueno, ¿cómo le vamos a hacer para poner, o sea, en un mismo momento que estén sus agendas, ¿no? Que concuerden tanto como para las fechas que teníamos de la IBNet, tanto horas y la verdad, o sea, sinceramente, no batallamos tanto. Hasta ahorita que estoy pensando, no batallamos tanto. Era como una idea muy loca, inimaginable, pero sí se pudo hacer. Entonces, ese episodio del que habla Daniel está también ahí en Spotify, por si gustan escucharlo. ¿Cómo se llama? Tal cual, charla con Plant Managers, Okay. De la industria de manufactura electrónica. Para que nos escuchen. Sí, y aquí también me gustaría hablar de otro punto que también se me hace muy interesante, que ellos también los tocaban, era cómo la cadena de suministro en la industria de manufactura electrónica es un poco más compleja que en otros productos porque pasa en otras industrias, otros productos que son de otras industrias, porque pasa mucho que el cliente, pues tienes, ¿no?, el producto aquí en tus manos, pero tú no sabes bien cuál fue esa cadena para que llegara hasta tus manos, ¿no? Claro. Entonces hay una falta de personalización ahí con los productos que el cliente final no está enterado. No sé si nos quieran platicar un poquito de eso. Por ahí está en la red y es un artículo que tiene ya mucho tiempo que describe cuánto viaja un capacitor, que es un componente usualmente de un dispositivo electrónico, ¿no? Entonces, ¿dónde se construyó? ¿Cómo fue montado en una tablilla? Y en esa tablilla se movió a otro país y luego ese otro país a lo mejor se montó en un carro que está en otro lugar. Y cómo un solo componente viaja a un montón de partes en el mundo para poder llegar con su consumidor final, ¿no? Con el usuario final. ¿Cuánto tiempo estuvo en el contenedor? ¿Cuánto tiempo estuvo en el mar? ¿Cuánto en el aire? Y eso es como trabajábamos antes, ¿no? Pero ahora con el tema, bueno, más bien, es como para ilustrar cómo es la cadena de suministro de la industria de manufactura electrónica, ¿no? Ahí lo pueden encontrar a lo mejor en la red, pero también ahorita con la pandemia, pues el choque fue brutal porque hemos platicado con algunas personas que cuando empezó la pandemia dijeron, ¿sabes qué? Componentes, hablaban a su cadena de suministro, a sus proveedores, no quiero componentes hasta nueva fecha, ¿no? Entonces, eso, si lo hacen todos los clientes o toda la manufactura, creó un hueco súper cañón, que ahora cuando tomas otra vez el teléfono y quiero componentes, pues ya se colapsó, ¿no? Entonces, sí, para es algo para los que cañón, no tienen idea, no es que tú pidas el componente hoy y te llega mañana, ¿eh? O sea, hemos platicado con directores de planta que nos dicen que tienes que planearlo hasta con un año de anticipación. Exacto. Depende del volumen que estás pidiendo, ¿no? Dependiendo del forecast. Es increíble. Entonces, si por temas de la pandemia decías, no, pues vamos a tener que reducir la demanda de componentes. Y eso está afectando hoy en día también. Hay muchas variables que lo están afectando, ¿no? Obviamente también se disparan, pues, el tema de electrónica de consumo, ¿no? Estuvimos en casa, más iPad, más PlayStation, más iPhone, más relojes de mano. Sí, por el tema del ahorro, porque tú pues no salías, ni viajabas, ni salías a restaurantes, era todo lo que te llegaba, bueno, uno que recibe nómina, pues todo lo ahorrabas y era, bueno, ¿qué puedo consumir que me distraiga un poco de pues estar encerrado? Sí. Entonces,
pues O claro. Alexa, apaga la luz. Ay, todavía no se puede cambiar el sistema inteligente, ¿no? Todo eso Sí, todo es una serie de variables que están haciendo hoy en día que el que se quiera comprar su coche del año no puede porque no llegan los coches, ¿no? Entonces, Sí, porque no hay como un componente electrónico, no puedes adquirir un vehículo, ¿no? O sea, Es suena ridículo, pero pues es parte de la realidad, de esa nueva realidad que tenemos, ¿no? sí, fíjate, yo quería estrenar un Fit, no un Tesla, o sea, un Fit, un carrito, y no puedo, ¿no? No hay. Y yo, de veras, entonces denme un Suru, no, eso ya no los construimos. Oh, pues, ese tipo de cosas, nos está pegando, ¿no? Y también pegan así a veces los ruidos externos, ¿no? Ajenos a la demanda de la cadena de suministro, ¿no? sí, sí, sobre todo también creo que hay un reto muy importante, no solamente en nuestra industria, sino en otras industrias, que es el tráfico tan saturado de contenedores ahorita en estos momentos que está haciendo que pues toda la parte logística sea todavía más lenta. Y lo que, bueno, en Ivy Test, antes como lo comentábamos y platicábamos antes de iniciar esta sesión, era que teníamos un lead time de, no sé, 4 semanas, 6 semanas. Me acuerdo cuando yo hacía cotizaciones, ese era como el estándar. Sí. Y ahora, Daniel, ¿cómo lo han manejado? Mira, nosotros tratamos de procurar, ese es el reto, ¿no? Manejar los mismos lead times. Sin embargo, hay muchos proveedores nuestros que nos dicen, bueno, estos instrumentos o ciertos instrumentos, ¿sí? No tengo ya en stock y los tengo que hacer, y al hacerlos por la misma falta de componentes, ellos incrementan sus lead times. Entonces, nuestro reto ha sido mantenernos firmes en los mismos lead times, buscando N opciones, ¿no? Y de hecho, ahí está la lluvia de ideas. Hemos platicado con proveedores para solucionarlo. Hemos visto temas hasta de refurbish, o sea, para dar con el lead time que necesitamos, ¿no? Entonces, Ivy Test tiene el compromiso de mantenerse ahí. Ese es el nuevo reto, ¿no? Cómo seguir manejando los mismos lead times cuando tenemos falta de componentes. Entonces, y el tema también de costos impacta, porque anteriormente, no sé, te mandaban una cotización los proveedores y si esa cotización era de 15 días de vigencia, por ejemplo, ya esos 15 días a lo mejor se podían extender, tú, no sé, pasaban y decías, oye, actualízame la cotización. Te mandaban una similar, nomás con una fecha nueva y ya, ¿no? Y ahora no, ahora te la mandan, pero con un incremento de costo cuando a lo mejor la pediste hace un mes. O sea, eso nos está pasando últimamente. Incremento de costo. Y está muy cañón porque al cliente ya le dijiste, oye, yo te lo vendo en tanto, y el proveedor te la cambió pues, prácticamente de la noche a la mañana. No sé, en una actualización. O sea, que te la entrego en un mes y ahora te la vengo en 3 meses. ¿Qué? Hemos visto eso, ¿no? Eso está pegando también a toda la cadena, ¿no? O sea, no solo es la falta de componentes, le pega a la industria de manufactura, ¿no? Que en sí la instrumentación también se tuvo que manufacturar. Entonces, de alguna manera, le estás pegando a todos lados. Iba a comentar que un acontecimiento importante es, bueno, llegan las vacunas y dijimos, ya lo hicimos, ¿no? Y pues no ha sido como esperábamos, ¿no? N vacunas, etcétera, pero sin embargo La tercera dosis. Hemos visto cosas como que se abre la frontera, ¿no? Casual para el Black Friday, ¿no? Pero bueno, ayuda. Y Ivy Test también está en esta aventura de abrir oficinas. Ya habíamos abierto oficinas desde el año pasado. Vamos a abrir otra oficina ahora, muy posible que se concrete en San Diego, California, ¿no? Es como donde dirección nos está señalando y seguramente haremos todo el marketing necesario para hacérselo saber a todos. Pero es otra de las cosas, que ya se está reactivando la economía en ese aspecto, al menos la frontera ya se abrió. Y eso nos permite pues tener más negocio con el vecino, ¿no? Entonces, pues no todo es, digamos, negativo, por así decirlo. Ajá. Sí, hay muchísimas opciones, oportunidades ahora, ¿no? Empiezan a abrirse nuevas oportunidades, ¿no? Algo que también está pasando es que tenemos la incertidumbre de la inflación, ¿no? Estamos viendo cómo empieza a cambiar la moneda, ¿no? Y también esto provoca un cambio, un incremento a lo mejor en precios. Y es donde tenemos que estar alertas. ¿Cómo mantener los mismos precios? ¿Cómo darle un golpe a la economía para que no sea tan brusco y que no nos afecte a todos en general, ¿verdad? Entonces, es buscar entre todos una solución. Y es unirnos, no solo como compañía, yo creo que ya como país, ¿no? Involucra una unión muy fuerte a lo que viene. Lo que sabemos es, hay cosas muy inciertas, ¿no? Sabemos que viene mucho e-mobility, la movilidad electrónica, ¿no?
vienen muchos proyectos interesantes en nuestra industria. Vienen proyectos de energías renovables, por ejemplo, que ya empieza a haber radiofrecuencia, empieza a haber mucho que 5G, ahora a lo mejor 6G. Entonces vienen cosas interesantes que el país vecino también está empujando a que se den, que creo que nos van a ayudar en nuestra industria. Sin embargo, hay cosas inciertas. Lo que sí sabemos es que todos los clientes no van a querer aumentar sus lead times y no van a querer aumentar sus costos. No, eso está ahí y siempre ha estado. Entonces hay que saberlo afrontar. O sea, hay que prepararnos para lo que viene, ¿no? Y eso es donde siempre volteamos a ver, Pablo y tu servidor, a ver a la gente joven, porque tienen muchas ideas y en otras compañías no se les escucha. Ya lo que ha sido una diferencia en IBTES es escuchar a los más jóvenes, que ellos traen esta evolución, ellos ya traen 4.0 en la sangre, ¿no? Por así decirlo. Sí, esa era mi siguiente pregunta también para ustedes. ¿Qué es lo que se proyecta para IBTES este 2022? Porque, bueno, tú ya nos adelantaste un poco, Daniel, sobre, obviamente, incremento en la planilla, que eso está, obviamente, de cajón. Toda esta parte de expansión de la marca de IBTES y a lo que platicábamos, por ejemplo, en nuestro Mixmax. Hace una semana tuvimos una reunión junto con todos los colaboradores y aquí es donde lo que tú comentas de que se les escucha la voz de todos los colaboradores, las voces de los jóvenes, y ahí hablábamos un poco de la expansión de la marca de IBTES, que no solo, bueno, ahorita es Estados Unidos. Físicamente se va a trasladar y se van a abrir oficinas en Estados Unidos. Ya hay un warehouse en El Paso, Texas, pero ahora se lleva la marca de IBTES a Estados Unidos y después, ¿qué viene? 2022, 2023. A mí me gustaría que, o sea, un reto que nos fijemos para el próximo año es que nuestros clientes ya no nos perciban solamente como una casa que hace aplicaciones de ICT o de 3070, ¿no? Ya tenemos otras 5 unidades de negocio en las cuales estamos vendiendo de una manera significativa durante los últimos año y medio y que hemos estado creciendo cada vez más, ¿no? Entonces creo que un reto sería buscar con nuestros clientes, porque sí escuchan IBTES y como que en automático es aplicaciones de ICT, ¿no? Y ahorita comentarles que ya prácticamente del volumen de ventas que tuvimos este año, ya ICT no es el principal unidad de negocio, ¿no? Y hay otras unidades de negocio que incluso ahorita están vendiendo más que ICT, entonces como que eso se permee en la industria. Creo que sería un reto fuerte que tenemos el próximo año, que ya no nos ubiquen tanto así, ¿no? Obviamente así empezamos y llevamos casi 5 años con esa unidad de negocio, pero también que no identifiquen tanto la marca con esa solución solamente, ¿no? Sino que ya estamos haciendo automatización, estamos haciendo aplicaciones de software, estamos haciendo también estaciones funcionales, representamos marcas extranjeras, ese tipo de cuestiones que ahorita a lo mejor no están tan permeadas. Creo que es uno de los principales retos de que poco a poco lo hemos estado logrando, pero que ya sea muy, muy asentado, ¿no? Sí, me decía, por ejemplo, un gerente de pruebas de ahí en Monterrey, me decía, oye Daniel, pues yo pensé que ustedes solo hacían test, ¿no? Son IBTES, ¿no? Porque me preguntaba por unas estaciones de ensamble, ¿no? Le decía, no, también hacemos automatización, ¿no? Al final probemos toda la solución de la línea a partir de lo que es el backend, ¿no? Frontend no nos metemos, aunque en circuites a veces lo ponen en frontend, ¿no? Pero decimos, no, toda la solución de la línea la soportamos, ¿no? Nosotros hacemos testing y a veces se confunde que solo haces ensamble cuando hay testing y no. Tenemos un gran equipo de diseño mecánico y automatización y ensambling muy interesante, que hemos participado en proyectos muy retadores, sobre todo en el noreste del país. Varias compañías han confiado en nosotros, han visto nuestros resultados y bueno, en nuestras redes sociales habrá más comercial de este tipo. De hecho, quiero hacer un paréntesis ahí. Sí. LiveNet, el primer año en el 2020 estuvo enfocado a todos los ingenieros de la parte de testing, ICT funcionales. Y bueno,
apoyando un poco a esta causa, que es en el 2021, ya abrimos el evento para todos los backend users. Entonces, ha sido muy buena ventana para también decir, oye, A/B Test no solamente hace testing, sino interactúa en otras partes de la cadena. Entonces, eso pues está interesante y esperemos que el siguiente año pues no solamente tengamos la misma audiencia, sino el aumento de esta audiencia, que se sepa pues que no solamente es para ingenieros de testing. Sí. Cierro paréntesis. Muchas gracias, Rayo, por esa aportación, porque es muy cierto, ¿no? Se abre al abanico, no solo a testing, sino a todos los backend users, que fue muy, muy interesante ese cambio en el IBNet. Sí. Me gustaría hablar, pero más bien de lo que sigue en Cableando Ideas, ¿no? Por ahí he escuchado, ¿no? Dos temas muy, muy padres. Uno, donde Pablo y su servidor quieren hacer una serie de podcasts. La audiencia nos ha estado pidiendo cómo empezó A/B Test, ¿no? Cómo emprendieron, cómo nace la idea. Muy interesante. Nos están diciendo que si podemos hablar de eso. Y para nosotros es muy padre compartir la experiencia, porque hay gente que quiere animarse a hacer algo similar, ¿no? O están pensando en. Entonces creo que puede ser interesante esa siguiente serie de podcast. Y por otro lado, escuché del podcast por unidad de negocio en A/B Test. Vamos a empezar con un podcast de InCircuit donde habrá invitados, no A/B Test, sino extras A/B Test, y también A/B Test participarán en esta serie de podcast, haciéndole un comercial a Cableando Ideas, ¿no? Sí, ¿Sí, de no? hecho, sí. Sí, de hecho, vamos a comenzar, va a ser como una serie de entrevista a estos ingenieros que nos pusieron en una publicación. A/B Test hizo una publicación de etiqueta como el mejor ingeniero de ICT que conoces, ¿no? Entonces las personas empezaron a interactuar, empezaron a etiquetar a diferentes ingenieros de otras empresas, también de A/B Test. Y bueno, empezamos a invitarlos, y los que nos han aceptado hasta ahorita, que han tenido como tiempos ahí en su agenda, pues ya vamos a empezar a grabar con ellos. Y va a estar muy interesante porque son preguntas no tal cual técnicas de tal cual de temas prácticos, sino qué hay detrás de la práctica, qué es lo que ellos piensan, qué mundo tienen en su cabeza al momento de estar haciendo estas prácticas. Entonces, como va a que ser muy compartir su interesante. experiencia, ¿no? Exacto, es compartir experiencias y va a ser muy padre. Pues bueno, no se lo pierdan, ¿no? Así como dicen los comerciales, ¿no? Realmente muy interesante para todos los ingenieros de pruebas de InCircuit, de funcionales, incluso para gente de procesos de automatización, de ensamble. Habrá este tipo de podcast muy, muy padres con toda la industria que desee participar, que igual que siga a A/B Test, ahí se estarán posteando en LinkedIn también, ¿verdad? ¿No? Sí. Ok, entonces es Spotify, es en el canal de Cableando Ideas, pero seguramente en LinkedIn y en YouTube lo vamos a ver, ¿no? Sí, ok. Exactamente. Oye, Pablo, me faltó comentar algo ahorita para el cierre, ¿no? Hablando del futuro, de cosas inciertas, ¿no? ¿Quién se veía venir que ganar el Atlas? O sea, de verdad, yo decía, se va a acabar el mundo. Ya ganó el Atlas, Armageddon, ¿no? Gracias a que tenemos a Chabelo, pues seguimos aquí, ¿no? Pero realmente... Sí, que no falle. Que no falle ese Chabelo, tenemos ¿no? pocas sí, no, opciones. Entonces... También pues, el Cruz Azul ya. ¿Y en qué tiempo, no? En diciembre, donde se está acabando... Pandemia. En pandemia. O sea, realmente dices, hay pandemia, ¿no? En el mundo, los cambios climáticos. Gana el Atlas. Oh, Que entonces, se calmen. sí. Yo creo que los del Atlas como que vieron nuestro propósito y se la creyeron, ¿no? Yo creo que sí, y es a donde quería hablar. Creo que para todo cambio, sí, a toda incertidumbre, incluso cuando hay eso en la mente que le llamamos miedo, que es una ilusión, ¿no? Porque está en la mente. Dibújalo. Si no sabes qué, dibújalo. De verdad, yo le digo... Yo le Tengo miedo. Dibújalo. Dibuja el miedo. Como en el kinder. Así, Está literal, bien, así está le digo a mi bien. hija. No sé qué dibujar. Está bien. Oye, papi, No tengo existe. miedo, me dice mi hija, ¿no? Oye, papi, tengo miedo, ¿no? Digo, a ver, hija, dibuja el miedo, ¿no? Y realmente es difícil dibujar el miedo. Te pueden dibujar un monstruo. Bueno, eso es un monstruo, es una caricatura, pero eso no es miedo. El miedo es una ilusión, ¿no? Y en A/B Test me he fijado que tras un reto viene la incertidumbre o la falta de seguridad que puede provocar esta ilusión de miedo, ¿no? Pero que creemos que hemos logrado darle la vuelta a esta incertidumbre, ¿sí? Creyendo en nuestro talento, creyendo en nosotros mismos. O sea, y lo hemos dicho, es cree en ti y desarrolla proyectos inimaginables. Y es algo que... Y es los que los del Atlas pensaron.
Sí, oye, tanta fe. O sea, creyeron en 70 ellos años después seguían y desarrollaron creyendo, ¿no? un proyecto inimaginable. O sea, Sí, pero- sí, lograron su segunda. Saludos a nuestros amigos del Mi Atlas. segunda estrella, felicidades al Atlas. Nada que ver, Es con el cometa Halley cada 70 años. como el cometa, ¿no? Sí, es una estrellita ¿no? con un cometa. Pues Ok. bueno, y para cerrar, sí me gustaría, Rebe, Pablo, a lo mejor, pues desearles a ustedes, a toda la audiencia, pues feliz Navidad, ¿no? Y un pronto año nuevo. Esperemos llegar al siguiente año porque el Armageddon esperemos que no esté aquí, ¿no? El Atlas da señales, ¿no? Pues igual, muchas felicidades a todos en estas épocas. Felices fiestas. Feliz Navidad y que el próximo año todos los deseos que tengan se cumplan. Y muchas gracias, Rebe, por invitarnos a este espacio, que creo que intentaremos el próximo año abonar más a que vaya creciendo, ¿no? Felicidades a Hablando Ideas, Rebe, equipo de marketing, felicidades por esta iniciativa y esperemos que ustedes sigan apoyando a Hablando Ideas con sus comentarios, con sus likes, cualquier cosa que nos puedan brindar a Hablando Ideas. Rebe, su equipo, Aranza y Dani tras de cámaras serán bienvenidas todos estos comentarios para mejorar. No, pues muchísimas gracias a ustedes por aceptar la invitación. La verdad siento que fue un momento de conexión muy padre donde unimos puntos que pues no nada más de estos 2 años, sino que empezamos a traer otros puntos de otros años, de los 4, casi 5 años que tiene A/B Test. Uh-huh. Entonces, pues muchísimas gracias a ustedes. Espero no sea la primera vez que coincidimos en este espacio y que luego vengan y nos aporten otras ideas que la verdad estuvo muy padre el podcast. Muchísimas gracias. Y bueno, aquí haciendo un anuncio también para que hablen de ideas, como comentaban, iniciando el año tenemos esta serie de episodios con ingenieros de ICT, donde se les van a hacer estas preguntas que ya se les comentaban. Y bueno, espero les guste esta dinámica, que nos sigan en nuestras redes sociales y recuerden que no solamente este episodio está en Spotify, sino también en YouTube con material audiovisual. Y pues muchísimas gracias a ustedes dos, felices fiestas para ustedes y sus familias, igual también a todos los que nos están escuchando detrás de cámaras, muchísimas gracias. Rebe, Nos no vemos. no digas, Rebe, no digas. ¿Qué digo? Lo de la mascota, no, es sorpresa. Mascota, dices, no. Párale. Ahí luego veremos una revelación en LinkedIn de algo muy padre que se viene. Bueno, no es mascota, es un personaje de ahí. Hasta ahí. Córtale, mi Es chavo. un personaje intergaláctico que viene y nos visita a las oficinas de A/B Test. Entonces, pues ahí esperen la revelación muy pronto. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y que tengan un excelente día. Gracias. Bye. Hasta luego. Gracias.